Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Mónica Martínez Sariego de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y voy a hablar en esta comunicación sobre las aportaciones del cine chino a la construcción del mito de Milán. Esta presentación constituye tan solo un avance muy breve de lo que será el trabajo escrito. La balada de Mulan, poema fundamental de la literatura china, relata, como bien sabemos en Occidente, gracias a la factoría Disney, desde finales de los 90, la historia de una joven que, movida por la piedad filial, asume el rol de su padre en el ejército, logrando convertirse en heroína nacional. A lo largo de la historia de la literatura han sido numerosos los escritores y artistas que, inspirados por los valores, sobre todo morales, de Mulan y sus proezas militares, han compuesto obras que desarrollan y completan su historia, tanto en la literatura como en el cine, y tanto en Oriente como más tardíamente en Occidente. En China, la leyenda dio paso al séptimo arte ya desde muy pronto, en la época del cine mudo, pero en esta historia de más de un siglo de evolución, los hitos de mayor relevancia son, según planteamos, la clásica Mulan Conjun, el musical Lady General Hua Mulan y la reciente Hua Mulan, cada una de una década diferente, 1939, 1964 y 2009. En este trabajo consideramos estas tres películas sobre todo. El objetivo de este análisis es identificar cómo cada una de estas películas adapta la figura de Mulan para abordar valores y preocupaciones de sus respectivas épocas, y considerar también cómo el cine chino ha proyectado en este personaje las transformaciones sociales y culturales del país. La metodología sigue un enfoque comparativo, atendiendo a las particularidades narrativas, visuales y de producción de cada obra, con especial interés en su contexto de realización. Convertida ya en mito en el seno de la cultura china imperial, Mulan ha protagonizado numerosas piezas literarias. Su figura ha ido encarnando diferentes valores, desde la dinastía Tang hasta la dinastía Qing, época de la que data el mayor número de aportaciones literarias, pasando durante la dinastía Ming por la aportación fundamental de Chu Wei en Chi Mulan Tifu Conjun, una obra de en torno a 1580. Los textos literarios que hemos tomado en cuenta para relacionarlos con las películas son, en primer lugar, la balada de Mulan, el texto base que tienen en la diapositiva, y luego todo el corpus de textos generados en torno a la leyenda narrada en esa primitiva fábula, que son cuantiosos y aparecen recogidos en la línea del tiempo que pueden ver en pantalla. La dinastía Tang, la dinastía Ming, ya las hemos mencionado, con las obras que se detallan en la imagen, y posteriormente el largo periodo de la dinastía Qing de 1644 a 1912. En el cine chino, por su parte, Mulan también afloró como mito, como fábula. Se trata de una historia que permite, al igual que sucedía en la literatura, reinterpretar los valores y preocupaciones sociales de cada época. No vamos a tratar aquí la cuestión de la relación con las versiones de la leyenda de Mulan en el cine occidental, a las que ya nos hemos referido en otro trabajo, sino que vamos a centrarnos, como ya indicamos, en las tres versiones que consideramos más significativas del cine chino, aunque antes mencionaremos brevemente los primeros tratamientos de la leyenda en el cine mudo. El personaje de Mulan, como indicamos en la introducción, apareció por primera vez en el cine en las décadas iniciales del siglo XX, cuando el cine chino empezaba a consolidarse como una herramienta de expresión cultural. Aunque muchas de estas películas se han perdido, se sabe que estas versiones tempranas se centraron en los valores tradicionales de la leyenda, la piedad filial, la lealtad, y formalmente se sirvieron de una estética austera, limitada por las capacidades técnicas de la época.
Estas representaciones sentaron la base para reinterpretaciones posteriores más elaboradas, como las tres a las que nos vamos a referir con más detalle. Particularmente la primera de ellas es especialmente deudora del cine mudo. Rodada en un contexto de gran inestabilidad política, en vísperas de la ocupación japonesa, esta primera versión, dirigida por Buwa Kan, utiliza la figura de Mulan como símbolo patriótico. La narrativa enfatiza valores como el sacrificio personal y la unidad nacional, que reflejan las necesidades políticas del momento. Y visualmente, la película emplea todavía, se sirve de técnicas del cine mudo, con un estilo sobrio y una gran carga simbólica. Las limitaciones técnicas quedan compensadas, es cierto, con la expresividad de las actuaciones y un énfasis especial en la composición de escenas, donde predominan los contrastes eh, mm, que simbolizan la tensión entre la vulnerabilidad individual y el deber colectivo. Esta película no solo rescata a Mulan como heroína, sino que también la reinterpreta como modelo de fortaleza en un momento, en un periodo histórico crítico para China. Veamos algunos fotogramas. Aquí se ve al comienzo de la película a Mulan brindando con su padre por su buen retorno de su gesta bélica. Aquí tenemos a Mulan y a Yuandu discutiendo sus planes militares. Aquí Yuandu confiesa a Mulan que está enamorado de una chica, pero que no se atreve a aproximarse a ella. Se refiere obviamente a la propia Mulan, pero no se atreve a reconocerlo abiertamente. Aquí encontramos el germen del personaje del capitán en la película Disney. Em, por último, vemos a Mulan regresando triunfante a casa. La segunda película, Lady General Hua Mulan, de 1964, dirigida por Yue Feng, es una versión producida en Hong Kong, que refleja el clima de relativa estabilidad y prosperidad de la región durante los años 60. La película, concebida como un musical, hay numerosos números musicales, abundantes números musicales, ofrece una interpretación estilizada y vibrante de la historia de Mulan, destacando elementos del confucianismo como la lealtad, el honor y la piedad filial. El tratamiento visual es opulento, ahora lo veremos, con escenarios elaborados, vestuarios coloridos, coreografías de combate más teatralizadas que realistas. Y musicalmente las canciones refuerzan la emoción de la narrativa, transformando la leyenda en una obra entretenida, de cierta sofisticación. Desde el punto de vista de los valores morales, Lady General Juan Mulan subraya la idea de equilibrio entre las responsabilidades individuales y familiares, en consonancia con los valores culturales predominantes en su contexto de producción. Veamos algunos fotogramas. Mulan regresa a casa para encontrarse con su familia y descubrir que se ha recibido la orden de la leva por parte del emperador para que los hombres vayan a luchar. Mm, a continuación, vemos a Mulan mostrando al general Li Wang cómo identifica, ahí vemos su capacidad mental y estratégica fundamental en la batalla, identifica la posición del enemigo. Mm, Aquí tenemos a Mulan en la batalla
Y por último, a Mulan retomando sus hábitos femeninos, al igual que sucedía en el poema clásico y en todas las versiones que se han efectuado de la historia, tanto en literatura como en cine. En la versión de 2009, dirigida por Jingle Ma, lo que encontramos es una deriva notable hacia un enfoque más moderno e internacionalizado, con un alto presupuesto y técnicas de producción bastante más avanzadas. La película introduce elementos de realismo y una mayor complejidad psicológica en el personaje de Mulan. Juan Mulan explora con mayor profundidad cuestiones relacionadas con la identidad de género, uno de los grandes temas del siglo XXI, y la autodeterminación. Este tema también dialoga con las nuevas sensibilidades sociales, tanto en China como fuera de ella, en consonancia también con los valores por los que apostó la versión de Disney en dibujos animados de 1998 y posteriormente la versión con actores de 2020. Las coreografías de combate en este caso son dinámicas, cinematográficamente espectaculares y se observa en ellas, se detecta claramente el intento de crear un estilo visual que apele a audiencias globales. Esta película posiciona a Mulan como una heroína universal adaptada a las demandas de una industria cinematográfica cada vez más globalizada. Veamos algunos fotogramas. Mulan junto a su padre, cuando se acerca el mensajero anunciando la leva. Mulan con su compañero de batalla, Pequeño Tigre. Mulan abrazando al caballo. mm, Mulan asestando un golpe fatal al comandante enemigo. Mulan junto a sus camaradas caídos en combate y bastante pesarosa. Llora porque su caída, según ella interpreta, ha sido provocada por su negligencia y su falta de pericia militar. Aquí, en este momento, en este fotograma, vemos a Mulan cuando retoma finalmente, después de un tiempo de silencio, el control de sus emociones y dirige a sus soldados un discurso. Es una arenga. Aquí Wen Tai, que es el personaje masculino con el que Mulan se vincula en cierto modo emocionalmente, la ayuda cuando una flecha le atraviesa el pecho. Aquí vemos a Mulan regresando ya a casa, reuniéndose con su padre. Y por último vemos a Wen Tai, que acude a visitar a Mulan, confiesa su amor por ella y le pide que huyan y marchen juntos para eh, contraer matrimonio. Sin embargo, Mulan sabe que la paz solo se conseguirá, la paz de esa guerra en la que tanto ha batallado, si Wen Tai se casa con una princesa. Este es un personaje nuevo de la historia que aparece en algunas de las versiones literarias y no en ninguna de las versiones cinematográficas anteriores. Entonces, aunque ambos se sienten pesarosos por esta decisión, finalmente es lo que se impone, el deber frente al placer. En conclusión, este recorrido revela la versatilidad del personaje en el imaginario cultural chino, así como su capacidad para reflejar y dialogar con las realidades y preocupaciones de cada época, desde símbolo de la resistencia nacional en 1939, pasando por la exaltación de valores confucianos propios de la versión de 1964, hasta una exploración contemporánea de la identidad en la versión de 2009. En todas ellas, Mulan demuestra su capacidad de conectar con audiencias tanto locales como internacionales, particularmente la última. Y esto sería todo por el momento. Muchas gracias por su atención. En la versión escrita tendrán más detalles y quedo a su disposición si tienen alguna pregunta.